Pero lo bueno de estos aparatos es que si tú imagínate que quieres medir qué intensidad está pasando por este cable en un circuito cerrado, si tú quisieras utilizar un polímetro normal, tendrías que cortar el cable o sacarlo de un extremo y conectarle ahí las puntas del polímetro, es decir, hacer como de cable para medir qué intensidad pasa por ahí. Pero en otros casos es mucho más útil utilizar este tipo de aparatos que ya veremos cómo funcionan y cómo se usan, y lo que hará para medir esa intensidad, si le veis el cable, lo que hará será pasar la pieza perimétrica por el cable y te dará un valor de amperios, que es la unidad en la que se mide la intensidad eléctrica. ¿Sí? Así que resumiendo, tenemos voltaje, que es la fuerza con la que se empujan los electrones, y tenemos intensidad, que es la cantidad de electrones que pasan por un sitio en concreto en un tiempo determinado. ¿Qué nos queda? Resistencia. Vamos. Bueno, ya hemos visto voltaje, hemos visto intensidad, y nos queda una tercera magnitud fundamental, que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como su nombre indica, la resistencia es la oposición al paso de la corriente, y en el símbolo del agua, el paso del agua. ¿Vale? Es decir, cuánto le cuesta a esa corriente eléctrica o ese agua pasar por determinado conducto en función al tiempo. Esto es fundamental, al igual que las otras dos magnitudes, en cualquier circuito eléctrico. Y haciendo el símbolo del agua, tenemos el mismo ejemplo de antes, que es mismos dos depósitos con la misma cantidad de agua, es decir, mismo voltaje, la presión del agua es la misma, y tenemos las tuberías de ambos son iguales, salvo en un punto en concreto de este, que la tubería se hace más pequeña. Si tú piensas en el agua, o no tienes una tubería más grande y la haces más pequeña, o le pones una especie como de obstrucción ahí para evitar que pase parte del agua, ¿qué es lo que haces con la resistencia al paso del agua? La aumentas. Es decir, si tú tienes un conducto o una obstrucción en el que evitas que parte de esa corriente o parte de ese agua fluya, es decir, fluirá una menor cantidad de agua, con lo cual la intensidad eléctrica será menor, la resistencia será más alta. La resistencia eléctrica generalmente se representa con las letras R, y su unidad de medida son los ohmios, con el símbolo de omega, que es el que verás habitualmente en los polímetros y cualquier otro aparato de medida. Lo fundamental de la resistencia eléctrica es que, por cómo funcionan las herramientas de medición, que ya veremos más adelante, lo que hay que hacer siempre, imagínate que quieres medir la resistencia de este punto de aquí, lo que tienes que hacer es hacerlo siempre con el componente aislado del circuito, para medir exactamente qué resistencia tiene ese componente. Por eso lo fundamental es cualquier medida de resistencia que hagas tiene que ser con el componente desconectado del circuito y evidentemente sin ningún tipo de alimentación eléctrica. Ya hemos visto varios ejemplos de esto en varios vídeos del canal, en el que, por ejemplo, cuando estuviste viendo el vídeo de cómo funciona el CAN bus del automóvil, que te dejo el enlace por aquí y en la descripción, vimos que cuando tú tienes que medir la resistencia eléctrica de todo el sistema de CAN bus, tienes que quitarle la batería y pinchar en dos puntos en concreto para medir la resistencia de todo el circuito, que tiene que dar un valor X. Pues es fundamental en la medición de resistencia de cualquier circuito eléctrico que le quites la alimentación, es decir, que le quites la batería, y que si quieres medir la resistencia concreta de un elemento concreto, lo desconectes de todo lo demás. Porque por cómo funcionan los polímetros, que ya lo veremos más en detalle en próximos capítulos, lo que hace es meter una pequeña corriente eléctrica para, a base de cálculos, determinar cuál es la resistencia. Entonces no puedes tener ninguna otra cosa conectada, ninguna fuente de alimentación, porque si no, lo vuelves loco. Ahora, la resistencia eléctrica, como vimos al principio de todo sobre qué era la electricidad y cómo funcionaba, la resistencia eléctrica va en función a los componentes, a los materiales que estés utilizando. Por eso, la resistencia eléctrica de materiales conductores de la electricidad, ya sea el acero, el cobre, el aluminio, es una resistencia eléctrica baja. Pero resistencia eléctrica de materiales aislantes, véase el aire, el cartón, el plástico, la resistencia eléctrica de esos materiales es muy alta y solo dejará conducir la electricidad en voltajes muy altos. Y te pongo varios ejemplos para que entiendas el concepto de resistencia eléctrica. Petrohead pregunta: ¿el aire es conductor o es aislante? Déjame ver en los comentarios. Pues bien, el aire es aislante. Lo que pasa es que los aislantes no son aislantes para siempre ni en todas las condiciones. Los aislantes van en función al voltaje que se le aplica. Un material es aislante a determinado voltaje. Por eso,
Si tú tienes una batería eléctrica como esta, y tienes dos cables conectados, uno al positivo y el otro al negativo, es decir,